Hola, hola y bienvenidos a este jueves 22 de julio. Jueves 22 de julio. El día de ayer, miércoles 21, hubo un gran clamor en muchos lugares. Yo envié mucha información para que el día miércoles, este pasado 21, nos pudiéramos unir junto al pueblo de Cuba, la iglesia de Cuba, que había declarado desde las 7 de la mañana del día miércoles a las 7 de la noche, ayuno y oración, ayuno y oración. Y gracias a Dios por todos los contactos de pastores que tengo, pude enviarlos a muchos de nuestros países de Centroamérica, Sudamérica. También lo envié a España, ¿verdad? Holanda también y Pakistán. Con el pastor de Pakistán escribí una notita pidiéndole que se uniera a este clamor del pueblo de Cuba. Hay que conocer todo de lo que ha acontecido durante estos 62 años de dictadura, de izquierda, la izquierda, y todo el sufrimiento que ha pasado durante todos estos años el pueblo de Cuba en general. Así que estamos juntos en este mes de la libertad, donde hemos visto que el día 4 de julio, el 9 de julio, el 4 de julio en los Estados Unidos, el 9 de julio en la Argentina, el 5 de julio en Venezuela, el 20 de julio en Colombia, y creo que el próximo 26 de julio es nuestra querida nación de Perú, que también hay que orar por ellos en estos momentos. Gracias a todos los que se unieron en este clamor de oración y ayuno en favor de Cuba. Bien, seguimos en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Habíamos visto que ya David se encontraba, ¿verdad?, en el campo de batalla. David era un muchacho, ahí se le nota que era un muchacho. Era el menor de los hijos de Isaí, era el octavo menor hijo de Isaí, que estaba cuidando las ovejas de su padre, pero su padre lo tuvo que enviar para saber cómo estaban sus hermanos en la línea de batalla, ya en la guerra que se había levantado en contra de los filisteos. Y habíamos visto que el paladín de los filisteos, el llamado Goliat, aquel gigante imponente, su estatura, su físico y sus armamentos de guerra que tenía. Y David se enfrenta, porque no había nadie del pueblo de Israel que quisiera enfrentarse al gigante Goliat. Y David escucha las amenazas de este gigante y no puede tolerar David lo que estaba aconteciendo. Y preguntó, ustedes saben el problema, la discusión que trajo con sus hermanos, porque sus hermanos dijeron, sabemos que por envidia has venido aquí y tantas cosas, y él dijo, ¿qué es esto tanto de hablar? Aquí hay que actuar. Y él dijo, yo voy a pelear. Y también escuchó lo que el rey daba, aquel que venciera al gigante. Pero bueno, ahí fue David. Y fue como un pastor, porque lo quisieron vestir con las armas, las armaduras del rey Saúl, y él no podía con eso. Parece que era pequeño, no podía con esas armas. Y él dijo, no, y contó su experiencia, ¿verdad?, en el campo. Ustedes se acuerdan que cuando Samuel estuvo en casa de Isaí, después que Dios le dijo que David era el hombre que él había escogido, dice que lo ungió, como sucedía en aquellos tiempos. El profeta, el sacerdote ungía a aquel que iba a ser en una posición especial, o iba a estar en una posición especial. Y dice la Escritura que desde ese mismo momento el Espíritu del Señor vino sobre David. Era David un pastorcito. Por eso David después puede contarle a Saúl lo que sucedía bajo esa unción que el Señor le había dado, ¿verdad? Que cuando venía un león o un oso a arrebatar uno de los corderos del rebaño de su padre, entonces él se le enfrentaba y le quitaba
de las garras, ¿verdad? Ese cordero, y si se atrevía ese animal, sea león, sea oso, venirse en contra de David, David lo mataba. Y así dijo David que iba a acontecer con ese filisteo incircunciso, que había desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Así le va a pasar. Y bueno, Saúl, al ver que no podía caminar con sus armas, dice, bueno, que el Señor te ayude. Y fue David para allá. Y cuando iba David, aquel gigante lo menospreció, lo insultó, le dijo barbaridades, seguro. ¿Acaso soy yo perro para que vengas contra mí con palo, con piedra? Porque, ¿qué había hecho David? David había ido solamente con su zurrón, aquel bolsito que se decía que llevaba el pastor, con su honda. ¿Y qué había hecho? Había tomado 5 piedras de un arroyito que había por ahí. 5 piedras. Eligió 5 piedras. Las puso en su zurrón, agarró una de ellas y tenía preparada su honda. Fue ahí donde este filisteo, ¿verdad?, lo despreció. Le dijo, yo te voy a matar y voy a entregar tus carnes a las aves del cielo. Y David no se amedrentó. David le dijo, no, el que va a matarte soy yo, y voy a cortar tu cabeza y voy a dar las carnes tuyas a las aves de los cielos. Y cuando dice la escritura, en verso 45, me gustaría leértelo, ¿verdad? Porque es tremendo, yo me lo acuerdo desde niño. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció, dice el verso 48, que el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Bueno, esto es muy importante. Bien, ¿por qué recogió 5 piedras? Bueno, si después seguimos leyendo en la historia de la guerra de Dios, o sea, del pueblo de Israel contra los filisteos, va a ver usted diferentes gigantes de esta misma línea, de los de Gad, ¿sí? Se levantaron. Y no es casualidad de que había 4 más todavía, juntamente con Goliat. Y todos de la misma estatura. Y todos fueron de una forma poderosamente, milagrosamente derrotados. Bien, ahí está David. El filisteo avanza y David corre a prisa a la línea de batalla. Parece que David le dice hasta aquí. Miren, en lo espiritual, en nuestras vidas personales, hay batallas. El enemigo siempre se va a levantar, dice la escritura allá por Isaías, que el enemigo se levanta como un río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Bajo la unción del Señor es que podemos nosotros derrotar toda arma forjada que viene en contra de nosotros. Bajo la unción del Señor. Nuestras pruebas, nuestras dificultades muchas veces son como gigantes, ¿sí? Son como montañas. Por eso dijo Jesús, si tuviera fe tan solo como un grano de mostaza, le diría este monte. A veces las pruebas vienen a nuestra vida, son como montes, pero si nuestra fe simplemente es como un grano de mostaza, diríamos a ese gigante, diríamos a ese monte, sal de ahí, échate, desarráigate y échate al fondo del mar, y eso sucedería, dice la escritura. ¿Y cuántas pruebas no has logrado en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Todos nosotros, los pastores, los que estamos en primera línea, también tenemos pruebas y dificultades.
Hay cosas que están sucediendo. Yo tengo un pastor querido, amigo, hermano de muchos años, desde el año 92, que hemos unido nuestros corazones, el hermano Pacha, aleluya, hermano Antonio Rodríguez Zeni, para nosotros los queridos, los que estamos cerquita, Pacha. Él ha pasado muchas dificultades por causa de la unción que hay en él, pero por causa de la unción que hay en él, yo sé, y él mismo sabe, aleluya, que ese gigante se viene al suelo. Ese gigante, así sucedió. David, en el nombre del Señor, sin ningún otro armamento más, con la honda y la piedra, acuérdese, Jesucristo es la roca, aleluya, y con esa gracia y esa unción, hizo con la honda como se tenía que hacer, y la alzó, y aquella piedra se clavó en la misma frente de aquel grande enemigo filisteo, cayó, y con la misma espada del filisteo le cortó la cabeza. ¿Qué podemos aprender? Que tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios para que cada batalla que se nos presente en nuestra vida podamos, en el nombre de Jesús, aleluya, vencer. Porque Dios no vence con espada ni lanza, sino con su poder, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones, hasta que sobreabunde.